Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver las patologías del oído medio y el colesteatomo. Muy bien. Okay. Bueno, nada más puse para empezar, para iniciar ahí a ver cómo andamos. Puse 3 casos. Si alguien me puede apoyar con el primero para leerlo. Ok, bueno, yo Sí. lo leo. Ah, bueno. Vas, Mayra. Dice, niño de 3 años con cuadro de virosis respiratoria alta de 10 días de evolución, agregándose posteriormente otalgia derecha y fiebre de hasta 41 grados centígrados a la otoscopía que se observa. Ok, según pues la clínica y la imagen de la otoscopía, ¿qué diagnóstico darías? Pues se ve una membrana timpánica abombada, o sea, como volteada, y pues está enrojecida. Entonces, por el cuadro clínico que tiene, dice que son 10 días, o sea, es algo agudo, una otitis media aguda, y también es un niño de 3 años, es más frecuente, pues, en esa edad también lo que es la otitis media. Ok, es correcto, gracias Mike. Vamos al segundo caso, si alguien me puede apoyar para leerlo. Sí, es un paciente de 52 años. Motivo de consulta, presenta desde hace 2 semanas dolor en el oído izquierdo, moderado, que no le impide la vida normal, no se acompaña de otorrea, vértigo, ni de disminución de la audición. Exploración física, aurícula normal a la palpación. Otoscopía, conducto auditivo y tímpano normales, faringe normal, articulación temporomandibular no dolorosa a la palpación, cavidad bucal, mala higiene dental con signos de periodontitis, caries sin tratar en molar izquierdo. ¿Cuál sería la actitud diagnóstica inicial más correcta? Bueno, aquí de las respuestas, ¿cuál crees tú que sería la correcta? ¿Qué harías tú? Pues es que no tiene nada en el... o sea, solo tiene el dolor. Ajá, ok, aquí la exploración física pues prácticamente nos dice que todo está normal. Está normal, ajá. Pero, bueno, sí, o sea, la carie que tiene... En este caso tiene sería con una otalgia referida. Sí. Y ya por último, este tercer caso, ¿alguien más que me pueda apoyar? ¿No? Bueno, yo lo voy a leer. Dice, niño de 6 años con antecedentes de otitis media aguda hace 4 meses, es llevado a consulta a su control del niño sano. A la exploración de oído, el médico se encuentra con una membrana timpánica donde se observan burbujas. El niño no refiere ninguna sintomatología. ¿Alguien que me pueda decir el probable diagnóstico según esta imagen y la clínica? Parece una otitis media con derrame. Sí, ahí se ve lo que se llama timpanoesclerosis también. O sea, aparte de las burbujas. Nivel hidroaéreo. Membrana timpánica, que son las placas, esas blanquecinas. Ok. Bueno, gracias. Vamos a comenzar. Perdón. Ok, bueno, como introducción vamos a hablar de la anatomía del oído medio. Esta consiste en una cavidad ubicada en la porción petrosa del hueso temporal. Lateralmente está separada del conducto auditivo externo por la membrana timpánica y de su lado medial tenemos la trompa de Eustaquio que va a desembocar en la nasofaringe. Esta también es conocida como la cajita timpánica porque contiene la cadena de huesecillos que transmiten las vibraciones del sonido de la membrana timpánica a la ventana oval, que es el estribo, el yunque y el martillo. Vamos a ver un poquito también de la anatomía de lo que es la membrana timpánica para saber qué es lo normal y cuándo reconocer que el oído está enfermo. Aquí pues del lado izquierdo vemos en la imagen, se observa el mango del martillo, el lumbo, la apófisis corta del martillo. Aquí en el número 4 vemos lo que es la pars tensa y arriba la pars flácida. Y del lado derecho
tenemos cómo se observa en la otoscopía una membrana timpánica sana. Vamos ya a ver lo que es la trompa de Eustaquio, también es importante para ver las causas de la patofisiología. La trompa de Eustaquio tiene tres principales funciones, que es la de ventilar el oído medio, igualando la presión de aire entre la atmósfera y el oído. También nos ayuda a prevenir el reflujo del contenido desde la nasofaringe hacia el oído medio y nos ayuda a drenar las secreciones que se puedan acumular en el oído a través del movimiento mucociliar. Aquí observamos cuál es la diferencia de una trompa de un niño y un adulto. La del niño es más horizontal, es más corta y es más estrecha. Esto va a ayudar a que los patógenos puedan subir por la nasofaringe más rápidamente, más fácilmente y puedan llegar a la cavidad media. A diferencia del adulto, que pues es más vertical, es más ancha y es más larga. Vamos a comenzar con la otitis media aguda. Esto es un proceso séptico inflamatorio del recubrimiento mucoperióstico del oído medio. Para definir nosotros qué es aguda, pues va a tener una evolución de menor de 3 semanas. Se va a caracterizar por la presencia de líquido en la cavidad media y se asocia con signos y síntomas de inflamación local. Estas otitis medias agudas se relacionan con infecciones virales, inflamaciones alérgicas, infecciones bacterianas de vecindad, un sistema inmune deprimido e inmaduro y también por patologías adenoideas. Va a ser más frecuente en varones y como vimos a causa de la anatomía de la trompa de Eustaquio va a ser más común en el grupo etario de menores de 2 años. Los factores de riesgo los podemos dividir en ambientales y propios del huésped. Los ambientales, pues va a ser la asistencia a guarderías porque van a convivir con más niños, van a ser más propensos a infecciones. Una lactancia materna ausente, sobre todo en menores de 3 meses. La exposición a humo de tabaco porque provoca esta disfunción ciliar. Y en los meses de invierno, que es cuando hay más enfermedades respiratorias. Y los propios del huésped, pues van a ser factores genéticos, inmunodeficiencias, antecedentes de atopia, el reflujo gastroesofágico y malformaciones congénitas como un paladar hendido y un síndrome de Down. También el uso del chupón se asocia con aumento de la probabilidad de sufrir infecciones del oído medio. En cuanto a etiología, la principal causa son virales. Tenemos el virus incital respiratorio, el de la parainfluenza y también el virus de la influenza. Y de origen bacteriano vamos a tener los tres principales, que va a ser el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. También lo pueden causar patógenos como Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa, pero estos se asocian más a las otitis crónicas. Aquí, por ejemplo, la vacuna del neumococo y la pentavalente mencionaba que ayudaba para evitar las infecciones recidivantes. Las manifestaciones clínicas se dividen por etapas clínicas. Hay algunos autores que las dividen en 5 etapas, otros en 4. En este caso la dividí en 4. La principal es la etapa de tubotimpanitis. Aquí pues no está muy definida la imagen, pero los hallazgos clínicos es que se comienza una discreta hiperemia sobre el mango del martillo, se acorta el reflejo luminoso del triángulo, ya puede comenzar ya se inicia el exudado y puede haber un derrame seroso, pero aquí en esta etapa pues todavía no hay sintomatología en el paciente. Ya en la etapa hiperémica, que es cuando hay una membrana congestionada, ya puede haber otalgias, malestar general, fiebre, y pues aquí ya la membrana está hipomóvil a una exploración neumática. Después la etapa exudativa, que esta tiene como característica que la membrana timpánica pierde sus referencias anatómicas. Aquí igual sigue una otalgia intensa, ya se agregan más síntomas, puede haber náusea, vómito, anorexia, mialgias, artralgias, incluso diarrea. Y en la etapa supurativa, pues ya tiene su característica, que es cuando se perfora la membrana, disminuye el cuadro clínico drásticamente, o sea, mejora la sintomatología, ya no hay tanto dolor, pero pues ya va a comenzar una otorrea. El diagnóstico pues es puramente clínico, ayudados de la otoscopía y la sintomatología del paciente. Se necesitan 3 criterios para hacer el diagnóstico.
El primero es que el inicio de los síntomas haya sido súbito. Después, la presencia de líquido en el oído medio. ¿Cómo vamos a sospechar del líquido? Pues porque va a haber una inflamación de la membrana, hay movilidad limitada, puede haber nivel hidroaéreo detrás de la membrana y la otorrea. Y síntomas específicos de inflamación, que pueden ser la autalgia, el eritema, fiebre, irritabilidad e hiporexia, que estos últimos los vamos a ver más comúnmente en niños menores de 2 años. El niño lloroso, irritable y que se está tocando mucho el oído. Nos vamos a apoyar de preferencia con la otoscopía neumática, que es el otoscopio normal con un manguito que insufla aire. Esto para ayudarnos a ver la movilidad de la membrana. Si al hacer una insuflación de aire no hay movilidad, pues se va a decir que hay líquido en el oído medio. También está la maniobra de Toynbee, esta pues de preferencia a los adultos o en un niño ya mayor, que es que se tape la nariz y la boca y que degluta. Al deglutir se va a observar también en la otoscopía una movilidad de la membrana. En cuanto al tratamiento, pues hay que saber que los antibióticos no se prescriben rutinariamente. Se dice que están indicados solo en niños menores de 2 años y en pacientes con otorrea. Aquí la guía de práctica clínica nos da unas recomendaciones, por ejemplo, en niños menores de 6 meses con diagnóstico o con sospecha, se va a iniciar desde un inicio el antibiótico. En niños de 6 meses a 2 años que tengan enfermedad de moderada a grave, o sea, una fiebre arriba de 39 grados, que haya una irritabilidad persistente, pues igualmente vamos a dar el antibiótico. Y en niños mayores de 2 años con certeza del diagnóstico de enfermedad grave. Aquí les puse una tabla con los tratamientos, con el resumen de los medicamentos que podemos utilizar o cómo hay que llevar este abordaje, que coincide también con lo que nos mencionan las guías de práctica clínica. En una enfermedad no grave con sospecha diagnóstica, pues primeramente vamos a indicar antiinflamatorios no esteroideos y hay que pedirle al paciente pues una revaloración en 48-72 horas. Si no hay mejoría o si la infección se agrava, pues entonces ya pasamos al siguiente paso, que sería una falla del tratamiento con AINES y ya indicar un antibiótico que sería la amoxicilina a dosis como les mencioné en la diapositiva anterior, en pacientes menores de 6 meses o en pacientes de 6 a 2 años que tengan una enfermedad de moderada a grave. Si se le dio el antibiótico, la amoxicilina, y hubo una falla, se puede optar ya por agregar ácido clavulónico. Si igual no nos funciona y si agregamos otro antibiótico y tampoco funciona, pues entonces ya nos vamos a la cefalosporina intramuscular o alguna ceftriaxona intramuscular o alguna otra cefalosporina. Y si desde un inicio, pues el paciente es alérgico a la penicilina, optamos por los macrólidos, ya sea claritromicina, citromicina o eritromicina. Aquí pues vienen las dosis, las presentaciones. Aquí menciona que el uso es de 5 a 10 días. Un artículo mencionaba que si el paciente es menor de 6 años, se diera el tratamiento de 7 a 10 días y si era mayor de 6 años, de 5 a 7 días. Pero pues aquí ya va al criterio del médico, dependiendo de cómo vea la gravedad de la infección. Esta otitis media aguda nos puede causar complicaciones. Estos se dividen en intra y extracraneales. Las intracraneales son menos comunes, pero hay que conocerlas. Sería una meningitis, un absceso cerebral, una hidrocefalia otogénica u ótica y incluso una tromboflebitis del seno. Y ya las que son más comunes, pues sería una mastoiditis, una laberintitis, una parálisis facial. ¿Cuándo nosotros vamos a referir al especialista? Bueno, aquí cuando el paciente tenga las complicaciones como las que ya mencionamos, o sea que tenga fiebre, otalgia persistente, otorrea purulenta, edema, hipersensibilidad sobre la mastoides, una otitis media recurrente. Estas son cuando hay de 3 a 4 episodios en 6 meses o 4 en un año. Pacientes con categoría de alto riesgo para las complicaciones. Estos son los pacientes con síndrome de Down, con anormalidades craneofaciales o paladar hendido. Otitis medias agudas refractarias con síntomas moderados a graves cuando hayamos utilizado 2 o más esquemas de antibiótico y no haya remisión de la enfermedad.
Y estos dos últimos, pues ya son más para una otitis con derrame. Por ejemplo, que tenga historial de derrame por más de 6 meses o una recurrencia de 2 a 3 meses de haber extraído los tubos de ventilación. Como que ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer nosotros este seguimiento o la vigilancia en los pacientes? En un paciente que haya tenido una otitis media aguda sin complicaciones, pues hay que pedirle una revisión, una revaloración de 3 a 6 meses para verificar que no haya un derrame. Y en los niños menores de 2 años, pues volverlos a revisar a ver si no mejoran de 48 a 72 horas. Y en dado caso de que haya una perforación, pero no haya complicaciones, nada más darle pues las sugerencias de no utilizar agua y objetos en el conducto y mantener en vigilancia. No se va, si vemos una perforación en la membrana, no vamos a referir inmediatamente al otorrino a menos que haya complicaciones. Vamos a ya iniciar con la otitis media serosa. Este tiene varios sinónimos. Es media serosa, otitis con efusión, otitis seromucosa o la otitis con derrame. Esta es la acumulación de líquido en el oído medio con una integridad de la membrana timpánica en ausencia de signos y síntomas de infección aguda. Va a ser pues igualmente más frecuente en la edad pediátrica y suelen ser asintomáticos, o sea que siempre se diagnostican de manera accidental. También puede ocurrir en adultos, es menos frecuente, pero puede aparecer asociada a cuadros inflamatorios nasosinusales. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta otitis media serosa? Puede ser, como lo vimos desde el principio, disfunciones de la trompa de Eustaquio, obstrucciones mecánicas, ya sea intrínsecas por inflamaciones de la mucosa de la trompa o extrínsecas, por ejemplo, en las rinitis, en las hipertrofias adenoideas o hasta por tumores que se asienten en la nasofaringe, que va a ser más común verlos en los pacientes adultos. Aquí pues vemos dos imágenes de cómo se puede observar esta otitis serosa. En la primera pues vemos ya más el líquido seroso y en la otra observamos las burbujas o los niveles hidroaéreos. Aquí va a depender del tiempo de evolución o de si está infectado, si se llega a infectar el líquido. ¿Cuáles van a ser los criterios clínicos? Pues igualmente vamos a ver un oído enrojecido, puede haber hipoacusia, disminución de la atención o retardo escolar. Siempre aquí pues los padres refieren al niño como sorgatón, que no pone atención, que está bajando sus calificaciones y puede haber un dolor intermitente en el oído. Aquí la guía de práctica clínica pues nos menciona las diferencias de una otitis media aguda y una con derrame. En la aguda pues vamos a tener los síntomas generales, fiebre, cefalea, irritabilidad. Y en una otitis con derrame, pues normalmente no va a haber. Recordar que es asintomático la mayoría de las veces. El líquido en la cavidad del oído medio va a estar presente en ambas. Y va a ser más común que haya una disminución o pérdida de la audición en una otitis con derrame, a diferencia de una aguda. ¿Cuál va a ser aquí el tratamiento? Hay que estar conscientes que el 50% de los oídos con una otitis serosa se van a normalizar en un periodo de 2 meses aproximadamente. Pero como quiera, hay que esperar al menos 3 meses antes de establecer un tratamiento quirúrgico. Aquí en la guía de práctica clínica nos menciona que hasta 6 meses, esperar hasta 6 meses para poderlo referir al otorrino, a menos que haya alguno de estos síntomas, por ejemplo, problemas de equilibrio, pobre rendimiento escolar, alteraciones de la conducta o muchas molestias en el oído, pues entonces ya optamos por la referencia al otorrino antes de los 6 meses. Y pues ya el tratamiento es la colocación de tubos de ventilación para que pueda drenar el líquido. Después tenemos la otitis media crónica. Esto es pues igual un proceso inflamatorio séptico que afecta el mucoperióstico de las estructuras del oído medio. Va a ser de curso lento, tiende a la persistencia y a dejar secuelas. Para nosotros poder decir que es una otitis media crónica, tiene que tener una evolución de al menos 6 semanas. Característicamente se alterna por periodos de otorrea, o sea, va a haber días en los que va a tener otorrea y otros días en los que no va a supurar nada. Como les mencioné al principio, pues se asocian más los gram negativos como la Pseudomonas aeruginosa, que es la más frecuente, y también puede ser el Staphylococcus aureus, también Proteus y Escherichia coli.
La clínica, el signo más frecuente es la otorrea, y este es muy común que los pacientes refieran que manchan la almohada de un líquido que les sale. Va a haber hipoacusia, puede existir en grado variable. Esta hipoacusia va a ser de conducción y va a depender del tamaño de la perforación y qué tanto esté afectado la cadena osicular. No va a haber otalgia, o a veces los pacientes refieren como punzadas de vez en cuando, no como una otitis media aguda. Se puede clasificar a su vez esta otitis crónica en simple y colesteatomatosa o no colesteatomatosa. En la simple, pues se va a observar una perforación central que no va a afectar zonas de riesgo de la membrana timpánica, tiene alteraciones discretas de la audición y no suele evolucionar a complicaciones. Dentro de las causas, pues pueden ser las primeras desde una otitis media aguda a neoplasias, traumatismos, la trompa corta o horizontal y los factores infecciosos e inmunológicos. Del tratamiento aquí, pues va a depender de en qué momento recibamos al paciente. Al momento de la evaluación primaria, lo principal es controlar las infecciones que puedan haber y restaurar la función auditiva. Se pueden utilizar antiinflamatorios tópicos como la hidrocortisona y antibióticos con sensibilidad para Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus, que son los más comunes. Pueden ser las cefalosporinas o las quinolonas. Normalmente se recomienda el ciprofloxacino en gotas por 7 a 10 días. Hay unos autores que son desde 10 gotas, hay otros que dicen 15 gotas. Hay que aspirar las secreciones y pues ya se valora el tiempo de evolución para una timpanoplastía con el especialista. Y recordar que están contraindicados los aminoglucósidos óticos. Mencionaba el artículo que pueden llegar a ser ototóxicos en baja frecuencia, pero igual se mantienen contraindicados. Y luego tenemos la colesteatomatosa, que esta ya es una acumulación de tejido granulatorio y detritus de epitelio escamoso en el oído medio y tiene una característica de una otorrea maloliente. Esta ya tiene propiedades osteolíticas y de carácter evolutivo al colesteatoma, que este es el colesteatoma. Es una estructura quística caracterizada por la presencia de un epitelio escamoso productor de queratina que va a sustituir o recubrir la mucosa normal de la hendidura del oído medio y el ápex petroso. Este colesteatoma produce destrucción del hueso, provoca infecciones persistentes y puede haber complicaciones del sistema nervioso central. Este colesteatoma se puede dividir en dos causas. Una es el congénito. Aquí está la imagen. Aquí podemos observar una membrana timpánica íntegra. Los pacientes no suelen tener antecedentes de infecciones de repetición. Y por detrás, no sé si alcanzan a ver este pseudotumor perlado. Y la adquirida, que a su vez se divide en primaria y secundaria. La primaria se asocia más a pacientes con paladar hendido. Se suele ubicar en la zona de la pars flácida, que se hace como una bolsita y ahí se empieza a acumular la queratina. Recordar que este colesteatoma es causa de un epitelio escamoso que va produciendo queratina y dice que la queratina produce la enzima colagenasa, que es la que va erosionando el hueso. Y también está la secundaria, que es la que se asocia a las infecciones crónicas a una otitis media crónica. Del cuadro clínico de este colesteatoma pues va a ser una supuración permanente porque es constante de las infecciones en este oído, una supuración de mal olor, no va a producir fiebre, puede producir un vértigo y generalmente no produce dolor. Entonces, igualmente se suelen encontrar accidentalmente estos colesteatomas. El diagnóstico, pues como ya les comenté, es de manera incidental durante una revisión otológica debido a que no presentan síntomas. Sobre todo en niños, por ejemplo, lo podemos asociar cuando tienen problemas de lenguaje o lo mismo que ya les había repetido de los papás que dicen que el niño no les hace caso, sorgatón, bajas calificaciones. Hay que realizarse una audiometría u otros estudios para ver qué tanto está la alteración en la audición.
y ya los estudios de imagen como el TAC y la resonancia para ver cuál sería el abordaje quirúrgico. Aquí el tratamiento es primeramente tratar la infección que esté actualmente y después la cirugía para quitar el colesteatoma. Mencionaba que se realizaba una limpieza cuidadosa bajo un microscopio y se podrían observar las escamas de queratina, también podría haber presencia de pólipos o tejido de granulación que nos hacen sospechar del colesteatoma. Y ya como tratamiento, pues como les comenté, lo principal es eliminar la formación del colesteatoma y evitar la recidiva, controlar la sobreinfección y recuperar la función de la pérdida auditiva. Se pueden hacer procedimientos como la ticotomía, una mastoidectomía simple o tímpano-mastoidectomía cerrada. Aquí ya depende de qué tanto haya abarcado el colesteatoma y qué tanto esté afectado. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer nosotros una referencia de un colesteatoma? Inmediatamente de que lo observemos en la exploración. Y pues, ¿alguna duda? No sé si me expliqué, si tengan algún aporte. Todo bien, Anita, gracias. Sí, todo bien, gracias. Ok. Chicos, ¿nadie dudas, preguntas, algo, nada? ¿Todo bien? Ok. Nada más yo me quedé con una dudita en cuanto a lo de las gotas óticas. Decías que leíste que son 15 gotitas óticas en una dosis. Bueno, es que ahí dependía, había unos artículos que mencionaban que se recomendaban 15 gotas en una sola dosis, otros de 5 a 10. Bueno, la realidad es que para fines prácticos todos recetamos 3 gotitas óticas. Okay. Nada más. No es muy grande la caja timpánica, la verdad no le cabe mucho. Ni el conducto auditivo le cabrá al conducto menos de 1 mililitro, yo creo. Entonces, 15 gotas le va a quedar ahí todo inundado, se le va a salir todo, no le vamos a completar y la verdad no tiene ningún caso. Entonces, 3 gotitas óticas 3 veces al día, sí, contraindicadas las de aminoglucósidos. Ahí en el IMSS lamentablemente solamente tenemos de neomicina. Entonces, bueno, para fines prácticos, al menos ahí en la unidad de medicina familiar, si no hay nada más a la mano, pues no se le recetan gotas al paciente en caso de tener perforación, pero no porque no se pueda usar gotas en las perforaciones timpánicas, sino por el hecho de que son de neomicina. Lo que hacemos acá mucho es recetarle al paciente unas gotitas oftálmicas de prednisona, o de prednisolona, más bien, y las rellenamos con cipro inyectable. Y así. Eso es algo que de pronto, si ustedes quieren, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Le va a faltar las gotas óticas, la gran mayoría traen un esteroide, un antibiótico y lidocaína o algún otro anestésico tópico, pero pues no importa si no viene el anestésico, especialmente para las otitis medias crónicas, mientras que lleve el antibiótico y el antiinflamatorio, ya nos damos por bien servidos. Entonces, un truquito ahí útil es preparar así y obviamente le vamos a explicar al paciente de que sabe que son gotas para el ojo, pero no pasa nada, sí se las puede poner. De ninguna manera se puede al revés, ponerse gotas óticas en el ojo, pero oftálmicas en el oído, pues sí. Entonces ya para que como que el paciente se quede tranquilo. Y ya, pues básicamente nada más me había quedado como que esa dudilla por ahí, pero todo lo demás muy bien, muy bonita clase. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora, yo una duda en cuanto a su... ¿Alguien quiere agregar algo? Yo, no sé si se escucha. Nomás quería preguntarle algo. Es que ya ve que vienen las complicaciones cuando se